¿qué nombres te vienen a la mente cuando te dicen Fajardo y te dicen los grandes jugadores de Fajardo? Bueno, Fajardo siempre ha sido una cantera de excelentes jugadores. Y tengo que empezar, por supuesto, con Jonás López Clark, que es el que la pista lleva el nombre de él. Que dicho sea de paso, tengo que contar esto porque es parte de la historia. Ese coliseo que ustedes ven ahí, cuando se reunieron para ponerle el nombre que determinaron que iba a llevar el de Jonás López Clark. Pero cuando Jonás López Clark se enteró de que iba a llevar su nombre, él dijo que no. Él dijo, yo no puedo aceptar, aunque para mí es un orgullo, que ese coliseo lleve mi nombre, porque hubo una persona que yo le di gracias a él por donde yo estoy, y al señor Tomás Doney, mi maestro. Porque mi maestro me guió desde que yo empecé en baloncesto, voleibol, pisticampo, por todo. Y yo ser injusto que le pongan ese nombre al Coliseo y no ser de Tomás Doney. Yo entiendo que yo le cedo el honor a Tomás Doney. Y esa es la verdadera historia del Coliseo Tomás Doney. Y ahí vemos la humildad que tenía este caballero. Y lo agradecido, porque en el deporte y en la vida tú tienes que ser agradecido. Y Donald López Clark fue agradecido de su maestro de escuela superior que lo guió para que el tipo jugara voleibol superior, baloncesto superior y que fuera un atleta que representó a Puerto Rico también en pisticampo. Por ahí seguimos con Wilson Oquendo, por supuesto, Wilson Oquendo padre, que aunque no comenzó jugando con Faldo, pero sí en escuela superior, fue un jugador que fue bien importante en algunos campeonatos que ganó Faldo, que de eso vamos a hablar más adelante. Tengo un jugador en específico que yo siempre entiendo que fue injusto que nunca le dieran la oportunidad de jugar baloncesto superior nacional por su capacidad ofensiva y es Ángel Jiménez. Jiménez trabajó muchos años en el Departamento de Recreación y Deporte y Ángel Jiménez era un jugador que desde que entraba a la cancha ya tú sabías que tú tenías de 25 a 30 puntos asegurados. Y cuando el equipo contra lo veía ya sabía lo que había. Y estamos hablando de un jugador que cuando se retiró era el máximo anotador de la historia de primera categoría en Puerto Rico. No sé cómo estará ahora mismo porque ya han pasado muchos años, pero en ese momento era el máximo anotador. E inclusive en un juego de primera categoría llegó a encestar 63 puntos. Y eso le valió que lo llamaran a Humacao para jugar Liga Puertorriqueña. ¿Ves? Y por ahí seguimos con un montón de jugadores más. Podemos hablar de Juan Robles Caparrós, Víctor Caparrós, maestro de educación física. Podemos hablar de Luis Torres, mejor conocido como Mangó. Podemos hablar de Frank Carmona, José Santos, mejor conocido como Cheo Caretón. Puni Santos, el hermano de Cheo, un excelente tirador de 3 puntos. Ricardo Meléndez, Roberto Clemente, Luis Iván Cruz, que posteriormente fue pelotero profesional. Eh, ¿Qué más? Bueno, Ramón Bonano, que en paz descanse, de una capacidad que yo entiendo que tampoco le dieron la oportunidad para jugar para el Super Nacional y era un jugador que no hubiese sido de impacto, pero es un jugador que hubiese ayudado a nuestra franquicia porque tenía mucha capacidad y esa frustración lo hizo que cogiera otro camino, desgraciadamente. Y hoy en día, pues no está con nosotros. Y podemos decirlo, y Linton, Isaiah Linton, que Faldo no le dio la oportunidad, se tuvo que ir a Aguadilla para poder jugar para el Superior Nacional. Quiquito Nieves, que aunque fue pelotero de doble A, era un excelente jugador. Wilson Oquendo Hijo, Héctor Figueroa, que también era otro jugador que tenía capacidad de jugar superior, no le brindaron la oportunidad. En fin, Faldo siempre ha sido una cantera. El último que yo diría de la cepa donde yo estuve dirigiendo, Cristian Vázquez, que llegó a jugar para nosotros Superior Nacional, un excelente jugador. Pero de Cristian Vázquez para acá, podemos sacar a Alfonso Plomer y vemos que hay una sequía. Pero la historia nos dice que tuvimos muchos buenos jugadores. Algunos llegaron al BCN, pero desgraciadamente no le dieron la oportunidad que verdaderamente ellos se merecían. ¿Y a qué tú crees que se debe el hecho que hemos tenido tantos grandes jugadores o tuvimos y que pues como que nos hemos estancado en los últimos años y décadas? Bueno, de eso hablamos la otra vez. Yo entiendo que mayormente la continuidad y también la carga que le han puesto a los muchachos hoy día. Para aquella época, pues la federación tenía el control de los torneos. Había mini, había prenovicio, había novicio, había juvenil, primera categoría, y después llegan al BCN.
Y había una que otra liga, eh, como una liga que tenía Cookie Rodríguez, que era privada, pero hoy en día hay tantas ligas y los muchachos apenas conocen los fundamentos de juego y están todo el año jugando y no están siendo entrenados verdaderamente como tiene que ser en el fundamento de juego. Y eso es como el estudiante que está en primer grado y no le enseñan verdaderamente lo que necesita, la base, para que siga subiendo y cuando llega a quinto y a sexto grado todavía no sabe leer bien, todavía no se sabe expresar bien, no sabe escribir bien, porque no le bregaron con la parte fundamental. Y yo entiendo que eso es otra cosa. Me perdonan mis hermanos coaches, pero la federación se da la tarea de certificar un montón de coaches. Y entonces, por ejemplo, hay una organización y tienen 20 coaches, pero ninguno comparte la misma filosofía. Entonces, este nene sale de este coach que le está enseñando algo, llega a otra categoría, el coach tiene otra idea, le cambia lo que se está trabajando y por eso digo que no hay continuidad. Y la continuidad es bien importante. Y eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la escuela en faldo y de los torneos de la escuela en faldo. Déjame preguntarte, porque hubo un nombre ahí que esperaba escuchar, pero no escuché, Carlos Arroyo. ¿Verdad? ¿Cuál es tu punto de vista? Y si tú crees que parte de su éxito fue basado en que ya Fajardo tenía un momentum o una trayectoria como para inspirar a los jóvenes. Y si no la tenemos hoy día, ¿cómo volvemos a eso? A sacar el talento del pueblo. Fíjate, Carlos Arroyo. Yo lo sacaría aparte de todos los demás porque yo vi a Carlos crecer desde pequeño. Nosotros íbamos a la cancha de Santa Isidra a jugar y nosotros esperábamos que su padre Alberto entrenara a Carlos y a Berti antes de nosotros comenzar a jugar. Nosotros nos sentados y lo veíamos y Carlos se veía desde el principio que iba a ser un fenómeno, de una habilidad nata. Yo diría que el baloncelista de Puerto Rico con más habilidad nata ha sido Carlos Arroyo, definitivamente. Solamente lo pude entrenar en sub-21, pero mayormente lo entrené en el colegio Santiago Apóstol. Pero 10 de Cristian Vázquez, que había sido prácticamente el último, porque Carlos fue antes de Cristian. Carlos fue antes de Cristian, pero definitivamente Carlos Arroyo, fenómeno. Y está haciendo un trabajo excelente ahora mismo con la selección nacional, un conocedor del juego. Y esperamos que lleve a nuestra selección nuevamente a donde existía que nosotros estábamos antes, por supuesto. Ahora, yo veo en la pregunta que me hiciste. Si estamos en una organización, este es mi entender. Yo como director de organización y yo tengo 15 o 20 coaches, yo debo mantener contacto con todos los coaches y tratar de llevar una filosofía, que esa es nuestra filosofía de grupo, y que todos vayamos por el mismo camino para cuando ese niño sube de 7 a 8, 9, 10, lo que se le dé continuidad en lo que se ha trabajado. Y la otra categoría seguimos con lo mismo, pero como dije anteriormente, si le cambiamos el patrón de juego, si le cambiamos lo que estamos enseñando, nos olvidamos de que los fundamentos de juego son esenciales e importantes para que el jugador crezca como jugador y no pensar solamente en victoria, porque no muchas veces, la mayoría de las veces que se piensa en victoria, no en educar al niño, pues entonces veríamos otro tipo de jugador diferente en estos días. ¿Y a qué tú crees que se debe esa falta de organización o es falta de recursos para pagarle a la gente que tenga la preparación correcta? ¿Dónde es que tú ves que está la falla? Fíjate, los entrenadores cobran su dinero. Yo entiendo, no, yo entiendo que es un consejo de que como organización pues se unan y que traten de crear una base entre ellos, que no haya no haya contienda entre los coaches, porque si todos trabajan por una organización, todos trabajan para lo mismo. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, debe haber una comunicación donde se reúnan cada cierto tiempo, donde compartan ideas, donde por ejemplo, este coach es bueno en enseñándote fundamentos de juego, pues que lo comparta con sus compañeros, porque muchas veces hay coaches que no quieren compartir los conocimientos, y yo entiendo que los conocimientos que hemos adquirido a través del tiempo es un don que nos ha dado Dios y que nosotros estamos para compartirlo, para que los demás le saquen provecho y beneficio.
Y por esa línea más o menos, si tuvieses la oportunidad hoy en día de estar en la silla, de ser líder recreativo y de deportes de, por ejemplo, el pueblo de Fajardo, y usamos el pueblo como ejemplo, este, ¿por dónde tú empezarías a hacer arreglos que le beneficien a la juventud? Bueno, lo primero que tiene que haber es compromiso. Yo entiendo, compromiso, tiene que haber organización, tiene que haber un organigrama, tiene que haber unos objetivos a corto, a largo plazo, ¿verdad? Donde todos vayan trabajando de la misma manera y por el mismo rumbo, que no trabajen unos para un lado y otros para otro. Pero yo entiendo que las palabras clave son organización y compromiso. Porque, por ejemplo, si yo estoy devengando un salario para hacer un trabajo, pues yo debo tener compromiso y debo rendir al máximo para que lo que yo esté haciendo pues sea de beneficio para las personas que yo estoy trabajando. En tu opinión, ¿quién ha sido el mejor jugador en la historia del baloncesto de Fajardo, Puerto Rico y del mundo? Si hacemos esas tres categorías. Me falta, no hay, eso, ni se pregunta Carlos Arroyo, definitivamente, de Puerto Rico. Ahí está, yo diría que habría que coger como tres o cuatro y que cada cual seleccione el de verdad. Carlos Arroyo tiene que estar en esa conversación, Piculín tiene que estar en esa conversación, Georgie Torres tiene que estar en esa conversación, Raymond Dalmau tiene que estar en esa conversación. Pero como dicen, para los gustos, dicen los colores, ¿verdad? Cada cual va a seleccionar su jugador. En un momento dado, el mejor jugador de Puerto Rico, todo el mundo decía que era Teo Cruz, pero después de Teo Cruz llegó un Dalmau, después llegó Piculín, después llegó Georgie, después llegó Carlos Arroyo, o sea que Puerto Rico ha tenido grandes jugadores, definitivamente, pero decir uno, pues yo seré injusto. Yo tengo el mío, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir. Yo tengo el mío, pero no lo voy a decir. Pero yo entiendo que hay unos cuantos que podrían considerarse el mejor de la historia. En cuanto, en cuanto al mundo, cuando me hable del mundo, me imagino que me hablarás de la NBA. Y volvemos a lo mismo. Eh, Cada cual tiene su jugador favorito. Cuando uno habla de jugador favorito, uno tiene que ver un montón de cosas, jugador favorito, si ese jugador es un líder, si ese jugador trabaja en equipo, si ese jugador crean o hace mejor jugador a sus compañeros de juego, la química que él tiene en el camerino con los jugadores, si fue ganador, mucha gente dice los galardones que ha tenido, por supuesto, esto, pero definitivamente el mejor tiene que ser Michael Jordan por todos los logros que obtuvo. Que la gente va a decir, no, pero al principio perdió, sí, perdió, que sí, Pippen, sí, pero Pippen se benefició mucho de Jordan, porque si Jordan no hubiese estado, a lo mejor Pippen no hubiese estado entre los grandes jugadores tampoco. Eso es bien importante. Yo tenía un jugador, o tengo dos jugadores que para mí han sido impresionantes, y la gente pues lo va a criticar. Will Chamberlain, independientemente de la era que es un tipo con tantos récords, es porque tiene que haber sido un super jugador, un super atleta. Y eso lo muestran los números y lo demuestra la historia. Y a pesar de que yo soy fanático de los Laguneros de Los Ángeles, siempre admiraba a Larry Bird, porque Larry Bird no brincaba, no corría, no era rápido, pero tenía un IQ de baloncesto tan impresionante y hacía tantas cosas. Y lo más grande de todo esto es que no fue egoísta, porque tenía buenos jugadores a su lado y él nunca trató de opacar a esos jugadores que tenía a su lado. Al contrario, él compartía con ellos, lo decía, si yo tengo a un Mangel, si tengo a un Robert Parrish a mi lado, yo seré injusto con ellos que yo esté tirando todo el tiempo al canasto y no comparta con ellos cuando ellos son excelentes jugadores. Y eso es lo que hace a un jugador grande, ¿ve? Que entienda que tiene otro jugador a su lado, que él tiene que compartir con ellos. Carmen, y antes de que vayamos a otro deporte, si hacemos también una categoría de tu starting five del equipo nacional de Puerto Rico. Si puedes cogerle todas De todos los de tiempos, todos los tiempos y los mezclas en uno, ¿cuál es tu starting five? bueno, ese starting five, por supuesto, tiene que estar Carlos Arroyo de Armador, tiene que estar Piculín en el centro. Yo diría que tiene que estar Rubén Rodríguez como delantero fuerte, porque Rubén Rodríguez, que jugó con Bayamón para la década de los 70, era un delantero
de 6 pies, 7 pulgadas, adelantado a su época, pues Rubén Rodríguez era un hombre grande que salía y metía la bola de 3 puntos, la tiraba más atrás de los 3 puntos, e internacionalmente lucía muy bien, ¿sabes? Rubén Rodríguez tiene que estar en ese 35. Yo diría que el delantero pequeño tiene que ser Raymond Dalmau, y me faltaría el anotador, el defensa anotador, ahí pues habría que buscar entre unos cuantos. Si fuese por mí, este era Jordi Torres. Esos cinco. Carlos Arroyo, Jordi Torres, Raymond Dalmau, Rubén Rodríguez y Piculín Ortiz. Y soy fanático de Teo Cruz, pero tiene que estar Piculín. Bueno, de Puerto Rico, definitivamente, tú tienes que hablar de Roberto Clemente, porque era un pelotero bien adelantado a su época, que era un excelente bateador de promedio, era rápido en las bases, tenía un brazo potente, excelente fildeador, lo demuestran sus guantes de oro. Lo único que la gente decía que él no tenía poder, pero sí tenía poder porque daba 20 y pico de todas las temporadas, siempre estaba entre los líderes en triple. Hay que recalcar que el parque que él jugaba mayormente fue un parque grande también, que eso le quitaba un poco de poder, pero definitivamente Roberto Clemente. De Fajardo, per se, wow. Yo diría que con Tongo Acevedo. Con Tongo Acevedo, una primera base que defensivamente, incluyendo los profesionales, eran poquitos los peloteros que tenían la habilidad defensiva que tenía con Tongo Acevedo, que los grandes peloteros profesionales lo decían, como Víctor Peyot, decían que era excelente, un bateador de promedio, un excelente jugador. Yo diría que debe ser con Tongo Acevedo. Natural de Faldo. Y el GOAT de todo. El GOAT de todos los peloteros en la historia. Bueno, el GOAT de todos los peloteros en la historia tiene que ser Baby Ruth. Porque Baby Ruth hizo cosas en una época que si Baby Ruth hubiese tenido las condiciones que tienen los peloteros hoy en día, una bola más viva, mejor entrenamiento, mejor alimentación, medicina deportiva, no tenía que viajar en tren, sino que viajaba en avión y rápido estaba en el parque, descanso y esas cuestiones. Yo diría que sería una cosa fuera de lo común. Y siguiendo a entonces el boxeo. En el boxeo, el mejor boxeador de Puerto Rico, para mí Wilfredo Gómez. Para mí Wilfredo Gómez. Wilfredo Gómez fue un boxeador excelente, pegador, técnico, tenía todas las herramientas. Todo el mundo recuerda a Wilfredo Gómez por su derrota a Salvador Sánchez. Hay que ver, todos los boxeadores van a perder por X o Y razón. Vamos a poner, mucha gente dice que el mejor boxeador de la historia es Muhammad Ali. ¿Cuántos combates perdió Muhammad Ali? Pero para mí el mejor de Puerto Rico tiene Wilfredo Gómez. Y de los talentos que han salido de Fajardo, te estoy poniendo la silla caliente, pero si tuviese que irte con uno, De los canceros de Fajardo, no, John Molina, definitivamente es nuestro campeón. Y entiendo que John pudo haber tenido más logros todavía, pero entiendo que sus manejadores no lo llevaron bien, porque John, como dijimos en la entrevista anterior, no le enfrentaron a muchos boxeadores que se pudo haber enfrentado y se lo hubiese ganado posiblemente y hubiese levantado su nombre más, como a su Manelson, como Jeff Fenech y otros boxeadores más que estaban en su categoría, pero definitivamente John ha sido nuestra gloria. ¿cómo tú crees que podemos darle las gracias a John por sus logros? ¿O qué reconocimiento tú crees que se merece? Pero Sí. hace tiempo que a John se le debió haber dado un reconocimiento aquí en este pueblo, definitivamente. Esto, hay que hacer algo, poner nombre a una avenida de la Grande de Fajardo, al ponerle en algún sitio un busto de John Molina, puede ser aquí mismo, en la misma entrada aquí, busto de John Molina, una área determinada, pero definitivamente John se merece eso. Él nos dio mucha gloria y cuando John peleaba, Fajardo se paralizaba, ¿sabes? Porque todo el mundo seguía a ese muchacho. John siempre ha sido la misma persona,
una persona humilde, tú sabes, que comparte con el pueblo. Y lo más que me duele es que le han hecho homenaje en otros pueblos y le han dedicado cosas en otros pueblos y en su pueblo natal, no sé por qué no lo han hecho. Y no esperen, es como dice el refrán, esto, si se lo van a dar, que se lo den en vida. Ujú. Suponiendo que eres el gerente general del equipo de béisbol de Puerto Rico, ¿cuál sería tu equipo ideal para ir a jugar en un clásico mundial contra los mejores de cada país de todos los tiempos? ¡Wow! Bueno, el receptor tiene que ser Iván Rodríguez. Eh, la segunda base tiene que ser Roberto Alomar. En el bosque derecho tiene que estar Roberto Clemente. En el bosque central yo tendría a Bernie Williams. Y en el bosque izquierdo a Carlos Beltrán. En la primera base hay buenas primeras bases en Puerto Rico, como Carlos Delgado. Yo soy fanático de Peruchín Cepeda. Esto eh, tiene que ser una de las dos porque el bateador designado tiene que ser Edgar Martínez. O colocar a Edgar Martínez en tercera base, que era su posición original. Colocar a Carlos Delgado en primera y a Peruchín Cepeda, bateador designado, o viceversa. Ese debería ser la alineación del cuadro de Puerto Rico. ¿Y quién está al mando de ese equipo? ¿Quién estaría al mando de ese equipo? Puerto Rico ha tenido excelentes dirigentes, bueno, por el éxito que ha tenido, esto debería ser Edwin Rodríguez, que fue el que nos llevó a dos subcampeonatos mundiales, que es un conocedor de béisbol, aunque Puerto Rico ha tenido muchos dirigentes exitosos en el béisbol AA, como Chema de Carradero, en el béisbol profesional como Mac Olivera, que actualmente está dirigiendo a los Cariduros de Fajardo, pero será una selección bien difícil también. El mejor equipo de Puerto Rico nacional de todos los tiempos En béisbol, en béisbol. eso depende depende del torneo. Si nos vamos a este deporte que está jugando ahora, este torneo del Clásico Mundial, pues tiene que ser las ediciones anteriores, donde llegaron 2 años consecutivos subcampeones de Puerto Rico, subcampeones mundiales, porque estamos hablando que jugaron con potencias mundiales, y tú llegas al segundo 2 años consecutivos y llegar a uno de ellos invictos y perder entonces la final contra Estados Unidos, pues tiene que ser dos equipos poderosos. Aunque Puerto Rico a nivel amateur tuvo grandes equipos también, pero definitivamente tiene que ser ese logro. De la selección nacional, ¿cuándo fue que tú crees que tuvimos el mejor equipo, la mejor representación en baloncesto? Fíjate, a mí me gustaba mucho el equipo de los 70 que participaron en Múnich, donde estaba Nestalí Rivera, Bush Lee, Héctor Blondet, Teo Cruz, Rubén Rodríguez, porque era un equipo, no es el tipo de baloncesto que se juega hoy, de correr en la cancha, pero sí tipos inteligentes que sabían jugar baloncesto. Esto, y el equipo, por supuesto, eh, donde dirigió Carlos Morales, donde estaban Ramón Rivas, donde estaba Edgar León, estaba Piculín, ese equipo enorme que tuvo Puerto Rico de muchos hombres grandes que jamás volvió a tenerlo y que anteriormente pues, tampoco lo tenía, lograr reunir tantos hombres grandes que fuesen efectivos para que Puerto Rico pudiese batallar con esos equipos a nivel internacional. Esas dos selecciones entiendo que son las mejores. Hay dos equipos que yo diría que están por encima de los demás y son el equipo de Quebradilla de los 70 y el de Bayamón. ¿Quiénes tenían así? Bueno, Quebradilla tenía Nestalí, tenía Raymond Dalmau. En una ocasión llegó a tener a John Candelaria, que fue lanzador en el béisbol de las mayores con los Piratas del Pittsburgh. Tenía a Néstor Cora, Chiquibulgo, tenía equipo que corría muy bien la cancha, que llenaban bien los carriles, y con dos superestrellas como Dalmau y Nestalí, que muchos lo consideran el mejor dúo de la historia.
Y el equipo de Bayamón, que era un equipo poderoso, con Alberto Zamora, después Luis Brindoni, que tenía a Rubén Rodríguez, Rubén Montañez, Billy Brown, que era un americano nacionalizado que se quedó en Puerto Rico, que era el sexto hombre en muchas ocasiones. Era un equipo poderoso, eran dos equipos bien poderosos que, de hecho, fueron los equipos que dominaron esa década, porque ganaron 4 y 5 campeonatos por lo poderoso que en ese momento estaban muy por encima del demás equipos en ese nivel. El equipo de Santurce, por supuesto, de Piculín y Carlos Arroyo, pero ese equipo fue ya para los 2000. Yo diría que esas 3 franquicias fueron las franquicias que fueron más potentes, que tuvieron los equipos más dominantes en su respectiva época. Y el mejor año o el mejor equipo, el mejor año en cuanto a disfrutárselo ustedes y el mejor equipo que tuvo Fajardo, si te viene uno. Bueno, bueno, yo te voy a hablar del 92, que llegamos por primera ocasión a unas semifinales. Era un equipo muy bien acoplado, un equipo como me gusta a mí, que defendían, que rotaban en defensa, eh, que no era un gran equipo anotador, pero siempre se mantenía en juego por eso mismo. eh, Donde tenemos a León, tenemos a John Muir, tenemos a Henderson, John Coté, Javier Ayala, Roberto Aponte, Dani Doré, que salió del banco, hace un trabajo espectacular. O sea, ese equipo, pues, de todos los equipos, yo estoy en la franquicia de Faldo desde 1977 y Faldo siempre tuvo grandes equipos, pero yo diría que ese equipo, para mí, es el mejor equipo que ha tenido Faldo. Y mucha gente va a decir, no, los equipos de ahora, porque no. Aquí hay un baloncesto muy diferente al que se juega hoy en día. Y el mejor cariduro de todos los tiempos. Georgie Torres. Georgie Torres por los años que tuvo, por todo el logro que tuvo con la franquicia, definitivamente. En tu opinión, ¿quién, si las ponemos una contra la otra, ¿verdad? En un mismo juego, ¿no? ¿Verdad? Si se pudiera. Pero, Mónica Puig o Gigi Fernández. ¡Wow! Bueno, eh, si, no, si dejamos a un lado lo que logró Mónica Puig en la Olimpiada, Gigi tuvo muchos años más que fue más exitosa que Mónica Puig. Porque Mónica después de la Olimpiada, no sé qué pasó, que no volvió a ser la misma jugadora que era, ni antes ni después. Yo diría que ella llegó en ese momento, en su mejor momento en la Olimpiada, hizo todo lo correcto para lograr esa medalla. Pero Gigi Fernández, independientemente de la controversia que se haya creado en cuestión, fue una jugadora bien consistente y bien competitiva y tuvo muchos logros también. ¿Qué me dices de Yasmín Camacho Kun? Excelente. Entonces, yo no sé por qué aquí la gente en Puerto Rico siempre tiene la cuestión, no, pero ella es de Orocovi, que sí. Ella, ella quiso representarnos a nosotros cuando tuvo la oportunidad de hacerlo por Estados Unidos. ¿Ve? Ella quiso desde el principio, aunque mucha gente dice que no, hay una carta que ella lo indica, que ella quería representar a Puerto Rico. Y si ella no quiere representar y tiene sangre puertorriqueña para que nos represente, miren nuestros grandes logros en el baloncesto internacional. Al principio, ¿quién era los que jugaban? No eran los famosos New Yorkers que vinieron de Estados Unidos y se quedaron en Puerto Rico y nos siguieron representando. Entonces, ¿por qué vamos a negarle que ella, si no quiere representar, nos represente? Tenemos que estar orgullosos de que ella haya tomado esa decisión. Y yo soy Yasmín Queen Camacho. Y verdaderamente le deseo éxito y que siga teniendo gloria para Puerto Rico, porque cuando ella llega a la meta, ella dice que es puertorriqueña, se pone la bandera de Puerto Rico encima. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Adriana Díaz. Excelente. Eso es un fenómeno. Adriana Díaz es un fenómeno que se da cada yo no sé cuántos años, definitivamente, y hay que felicitar a su padre porque la ha sabido llevar de la manera correcta y todavía falta mucho, Adriana Díaz.
está catalogada entre las mejores del mundo. Ha logrado victorias que verdaderamente la gente se queda impresionado, derrotando a veteranas, especialmente orientales, que tienen muchos logros, y ella pues nos sigue dando gloria a nosotros. Sugar Díaz. Sugar Díaz, caballo. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Sugar Díaz cuando lo filmaron profesional y a su hermano Alexis. Y desde esa entrevista estuvimos hablando de eso mismo. Posteriormente lo entrevisté cuando ya estaba con el equipo de Seattle. Y verdaderamente lo que él ha hecho se lo merece porque es un gran trabajador. Recientemente estaba viendo que él sigue entrenando fuerte para su lesión. Y sabemos que la gente piensa que a lo mejor se va a perder la temporada, pero saben que Chugal Díaz lo más probable es regrese antes de tiempo, porque el muchacho tiene un corazón enorme. Y lo más grande que tiene, que yo se lo dije, nunca pierda la humildad. Un tipo demasiado, muy humilde, Mm. un tipo que trabaja con su comunidad, que cuando termina la temporada va a su comunidad a ayudar a su gente, aunque no esté, tiene a su familia ayudando a su gente. Mm. Y esa gente se merece respeto y se merece todos los logros que pueda tener. Subir el Matías. Sobre el Matías, la primera vez que lo vi quedé sorprendido aquí en el Coliseo. Yo digo, "Guau, ese chamaco tiene una madera", porque es que un tipo de boxeador tan agresivo que tiene todas las herramientas, tiene la pegada, tiene el deseo, tiene la preparación, y si ahora está preparando mejor todavía, tiene la preparación, tiene todo. Yo digo que va a ser un gran campeón para Puerto Rico, y tiene lo que tiene Sugar, que es humilde. Y la persona humilde, los logros se le van a multiplicar. Tremont Waters. Tremont Waters, excelente jugador, un plus para nuestra selección nacional, definitivamente. Y ahí volvemos al mismo caso, un neoyoricano, hijo de padre o de abuelo, lo que sea, y no están dando gloria en la selección como casi todos los jugadores que hay actualmente en la selección, casi todos son de otra generación de neoyoricano. Y tenemos que apoyarlos porque son de los nuestros. Y si ellos quieren representarnos, tengo que estar orgullosos de que ellos lo quieran hacer. Julio Toro. Julio Toro, yo le decía el filósofo del baloncesto. Julio, un gran entrenador. Lo bueno que tenía Julio es que le daba confianza a los jugadores. eh, y esa confianza que él le daba a ellos hacía que los jugadores dieran el 100% en todo momento. Otra cosa que tenía Julio era que no le tenía miedo a inventarse cualquier cosa en determinada situación si la cosa no le estaba saliendo bien. Una ocasión metió 4 goles en la cancha en un juego en faldo y todo el mundo dijo, ¿pero qué pasó aquí? Y se inventó el famoso equipo de faldo de los carritos locos, con Jordi Torres, Oscar Fuente, Carlos Calcaño, Charlie Ortiz, que desde que empezaba el juego era apreciar y los equipos llegaban nuevo y él seguía con su patrón de juego y él no le importaba. Entonces, él se las inventaba y por eso fue exitoso, porque no le tenía miedo a tomar decisiones. Y eso es lo que un gran coach debe siempre tener en mente. Cuando algo no te está funcionando, tienes que tener un plan B, un plan C, un plan D, lo que sea. Tienes que buscar alternativas para poder salir de lo que no te está saliendo. Y una pausa aquí rápido en el ping-pong, y volvemos al ping-pong rápido, pero ¿qué tú crees que fue lo que nos ayudó a tener éxito en Atenas en el 2004, a dar esa sorpresa? ¿Y qué te Bueno, acuerdas de ese yo día? entiendo que el equipo de Estados Unidos no toma a Puerto Rico muy en serio. No tomó a Puerto Rico muy en serio. Puerto Rico tuvo un gran inicio de partido y Estados Unidos no logró recuperarse emocionalmente y Puerto Rico se creció. Y cuando tú tienes un equipo que está inspirado, que está jugando contra el supuesto mejor del mundo, y tú ves que tú le estás sacando de la cancha y que el equipo contrario, ese equipo que es el mejor del mundo, no reacciona porque no le está haciendo las cosas, pues esa es la gran victoria de Puerto Rico en el 2004, la famosa de la camiseta de Carlos, ¿verdad? Que muchos ahora lo hacen, porque ahora tú ves los peloteros en Grandes Ligas, cuestión, enseñando la camiseta, pero eso es producto. Carlos debió haber puesto eso, un trademark, para que más nadie lo hiciera, pero eso fue así. Pues, Estados Unidos no logró recuperarse de ese inicio del juego y Puerto Rico se inspiró
y jugó un juego tremendo. Tenemos a Quijote Morales. Quijote Morales, yo diría que es Larry Bird del baloncesto puertorriqueño. Un tipo que no brincaba, no corría, no era atlético, pero con un IQ increíble. Un tirador a media distancia que apenas fallaba, usaba el tiro contra la tabla, no tomaba tiros forzados, sabía que tenía grandes jugadores a su lado, compartía el balón con Fico López, con José Sosa, con los demás muchachos, con Trinidad, con Jordi cuando llegaron ellos. O sea, un tipo sumamente inteligente y que le sacó provecho a la habilidad que tenía, que era saber jugar buen baloncesto. Tuto Marchand. Tomás Chao, un conocedor del deporte, fue apoderado de las Águilas de San Juan. Y yo entiendo que Tuto fue el hombre que nos encaminó a nosotros. En un momento dado, la Federación de Baloncesto, cuando estaba un poquito ahí titubeando, un tipo con muchas ideas, un tipo enérgico en sus decisiones, un tipo inteligente. Amanda Serrano. La caballota. No, yo no creo que vuelva a ser una peleadora como esa. Eh, yo no, yo diría que ni en Puerto Rico ni en el mundo. Porque Amanda es una entrega, una entregada a su deporte, ella lo dice. Ella se olvida de todo lo que está alrededor. Cuando hablo de todo, es de todo. Ella no tiene nada, vida social ni nada, ella se centra en su carrera. Y cuando se retire, va a estar entre los mejores en el deporte del boxeo, independientemente sea varones o hembras. Definitivamente un salón de la fama. Otro orgullo para Puerto Rico también. Piqui Soto. Wow. Piqui Soto era tremendo jugador de voleibol. Era impresionante ver a Piqui metiendo esa bola puyo por las esquinas. Y definitivamente una de las grandes glorias de Puerto Rico. Muchos lo consideran el mejor jugador de Puerto Rico en la historia. Y el que lo considere, pues, no está mal. Hay unos cuantos, pero definitivamente Piqui Soto fue una gloria para nuestro voleibol. Y cuando Piqui estaba en la selección, nuestra selección era difícil. Mm. Auri Cruz. Otra también, excelente. Auri y su hermana Eva Cruz, que eran dos hermanas que han sido gloria para Puerto Rico. Auri jugó un voleibol también. Ese tipo de jugador le hace falta a la selección nacional de Puerto Rico también en la rama femenina. Una jugadora muy completa, muy inteligente, eh, de las que salen una en poquitos años, Carrión, tenemos aquí a Pucho Figueroa. mi hermano. Para mí, el mejor árbitro que tengo en Puerto Rico es Pucho Figueroa. Para mí, tipo sabio, un tipo que tú puedes ver en la cancha que había una controversia y él era el referí en ese momento. Él era el que controlaba, un tipo con un control de la cancha increíble, buenos criterios, buen juicio, pitando, todo un caballero. Y lo que mucha gente no sabe es que Pucho Figueroa, su deporte principal fue pisticampo. Pucho Figueroa fue becado en la Universidad de Houston en pisticampo, ¿ok? Y que era tremendo corredor. Pero después que dejó el pisticampo, pues se dedicó al baloncesto y su hermano con Figueroa jugó con las Águilas de San Juan en el Baloncesto Superior Nacional. Mira, Fajardo siempre ha sido exitoso en el baloncesto escolar. Podemos comenzar con la época de Tomatón de la Escuela Superior de Fajardo. En el 68, 69 y 70, la Escuela Santiago de Casa de Fajardo fue campeona de Puerto Rico. Aquella época tenían Wilson Oquendo, Carlos Calcaño, Jorge Allende, Tito Allende, Celio Rosa, Ángel Santana, que era el armador, porque Carlos Calcaño era el defensa anotador. Calcaño era un tipo explosivo que metía 40 puntos en un juego, muerto de la risa. Lo que ves que después se lastimó la rodilla y no pudo volver a ser ese jugador. Pero Faldo tiene una cantera de jugadores brutales, fueron campeones 3 años consecutivos. La Escuela Superior de Faldo ganó 68, 69, 70. En el 75 fueron campeones de Puerto Rico cuando llegó Víctor Rivera, Víctor La Bomba Rivera. Posteriormente, en el 82, fueron campeones de Puerto Rico cuando estaba Juan Robles Caparrós, que era el capitán del equipo, estaba Ramón Bonano, estaba Edwin Torres, mejor conocido como Gambo. Había una cantera de jugadores también, Omar Ramos, tremendo.
Y en el 87 volvieron a ser campeones de Puerto Rico. O sea, Fajardo tuvo 6 campeonatos de escuela superior en la Santiago de Calzada. En el 87, Ricardo Meléndez, Roberto Clemente, Lois Linton, Gabriel Avillán. O sea, Fajardo siempre ha sido una cantera. En escuela intermedia, Fajardo tiene 3 campeonatos. En el 76, la Antonio Valero, comandado por quien habló ahorita, Ángel Jiménez. Difícil. Fueron campeones de Puerto Rico. En el 79, la Valero, campeón de Puerto Rico. Los mismos jugadores, Juan Robles, Caparrós, Edith Torres, Julio Fontana y Ramón Bonano. Y en el 87-88, la Josefina Ferrero, intermedia, fueron campeones de Puerto Rico. Ahí tienen a Quiquito Nieves, tienen a los hermanos Héctor Luis y Héctor Manuel, tienen a Nadie García, que es bombero aquí en Fajardo. Y lo más curioso de todo esto es que ese equipo del 87-88 fueron ganadores del juego final y lo ganaron por nocaut, porque el equipo era buenísimo. O sea, Fajardo, el nivel de escuelas siempre es exitoso. En la escuela vocacional, en el 2001, con Cristian Vázquez, fuimos a nacionales. En el 2003-2004, la vocacional, fuimos a nacionales. Esto, y si seguimos, escuelas elementales, en el 76, cuando yo comencé, con ese grupito de estudiantes de escuelas elementales. Fuimos a nacionales también, pero ese grupito del 76 es el mismo que después, en el 79 ganaron en escuela intermedia y en el 82 ganaron en escuela superior. Y de eso estamos hablando del seguimiento del jugador desde escuela elemental y en escuela intermedia explotaron y en escuela superior terminaron. O sea que por eso es bien importante darle seguimiento a los jugadores. Y si vamos a hablar un poquito más, Colegio Santiago Apóstol, con Carlos Arroyo, con Berti Arroyo, con Nelson Méndez, con José Allende, Final Four del torneo McDonald's, que estuvimos así, no voy a decir por qué, de llegar al juego final y era el equipo que debía ganar ese año. Carrión, no tienen que decir por qué, ¿qué pasa? Bueno, una mala decisión de un árbitro en una jugada, pues nos costó, pero eso son excusas, son cosas que pasan. Pero ese equipo era bien imponente también, tú sabes. Y algo que quiero hablar de la escuela elemental, de la escuela, en el 1998, yo trabajaba en la escuela Rosa París de Fajardo, escuela elemental, en la salida de Fajardo, y comencé a trabajar con las niñas, baloncesto. Y trabajaba todos los días al mediodía, todos los días, porque ella quería jugar baloncesto. Comenzamos a trabajar todos los días al mediodía en el sol, porque cuando eso no existía, esto que ustedes están viendo ahora. Y esa nena era fiel, iban todos los días. Ustedes me pueden creer que de esa escuela salieron 3 jugadores después al Baloncesto Superior Nacional Femenino. Ok, salió Shelly Lara, que jugó con Cagua. Salió Dianira Morales, que jugó con Carolina. Y salió Cecias López, que jugó también con Cagua y con Carolina. Y eso es trabajo. Trabajo y como digo ahorita, el deseo de la muchachita de superarse. Y yo entiendo que si se trabaja fuerte, todo se puede lograr. Carrión, mencionaste el llegar al Final Four con el Colegio Santiago Apóstol, solo por curiosidad, ¿cómo tú comparabas, para los que no sabían o se acuerdan, de el nivel de juego de Carlos y Berti? ¿Cómo se ayudaban? ¿Cómo eran en el equipo? Bueno, según fueron creciendo, los dos están más o menos al mismo nivel, pero hay un momento dado que Carlos tenía más habilidad natural. Carlos era más suelto en la cancha. Berti era un buen tirador a medir larga distancia, era bien pensante en la cancha, ¿verdad? Tomaba buenas decisiones, pero la habilidad de Carlos era tan grande que sobresalía sobre todo los demás jugadores. Y llegó un momento dado que yo digo, y esto yo lo digo porque yo lo hablé con él, que Berti llegó a sacrificar su juego porque Carlos luciera mejor. ¿Sabes? Y eso pues quizá le afectó algo a Berti en su desarrollo, por ver que su hermano pues luciera mejor en la cancha, pues se sacrificaba muchas veces para que Carlos luciera mejor. Pero definitivamente hay que ser realista. Carlos tenía una habilidad que es sobrenatural. Yo diría que, vuelvo y repito, el jugador en Puerto Rico con más habilidad natural que yo he visto desde que estoy viendo baloncesto. Y de Carlos para acá, ¿quiénes han seguido? ¿Quiénes han sido las, sabes, cuando estaba ese momento de Carlos, a quién seguían que a lo mejor, o cómo ha cambiado la cosa si lo has visto? Bueno,
De Carlos para acá, te di ahorita que yo entendía que lo mejor que salió fue Cristian Vázquez. Estaba Javier Dávila, de Perro Rosario 9, que jugaba en la escuela superior, pero en un momento estaba casi al nivel de Carlos, pero no sé qué pasó posteriormente que perdió habilidades, quizás se lastimó, o situaciones que pasan en la vida. Y después de eso, estamos hablando de grandes jugadores, buenos jugadores con grandes habilidades, porque Cristian Vázquez tiene una habilidad también increíble. Esto, y lo demuestra el hecho que después de sus 25, un muchachito joven fue novato del año, líder en asistencia, hizo un montón de cosas, ¿verdad? Y posteriormente jugó superior con Cabo y con Fajardo. Y después de esa época, pues, lo último es Alfonso Plomer. De ahí no he visto otro jugador que se haya destacado a ese nivel. Desde esa época del 2000 hasta época del 2023. Esperamos o esperemos que se sigan trabajando los muchachos y que puedan salir otros jugadores como esos para que le sigan dando gloria, ¿verdad? A nuestro pueblo de Faldo, porque Faldo siempre ha sido un pueblo que ha producido grandes jugadores de baloncesto.